Ok, bueno, vamos a empezar a hablar de deshidratación. Este es un tema bastante importante porque a lo largo de su vida profesional o como clínicos van a ustedes luchar bastante con la deshidratación. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar, ¿no? Generalmente, ¿a qué le llamamos deshidratación? Bueno, es una pérdida normal del volumen de agua en el organismo. Uh-huh. Podemos saber que hay tres compartimentos principales en el organismo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y cualquiera de estos compartimentos se puede deshidratar, ¿no? En algunos casos deshidratan algunos más que otros, entonces, porque hay diferentes tipos de deshidratación. Entonces, bueno, ¿vale? Sí se oye bien, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces, bueno, sigamos. Esta pérdida, ¿no?, de agua, uh-huh, tiene principalmente tres causas fisiopatológicas. No hay muchas etiologías y muchas cosas que producen deshidratación, pero todas pueden caer en estas tres causas, ¿no? Que es disminución del ingreso uh-huh, de agua, aumento en la excreción o en la salida de agua del organismo, o también hay una forma renal especial donde se tratan de eliminar excesivamente los solutos urinarios, ¿no? Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, en esta disminución de ingreso, en cada una de ellas podemos hablar de ciertos sistemas o aparatos, ajá, que que pierden o están involucrados en esta deshidratación, ¿no? Entonces, bueno, principalmente en la disminución del ingreso puede ser que no haya agua, uh-huh, o sea, no haya agua que pueda beber el animal, ajá. Puede ser que sea un momento, si son animales en extensivo, un momento de sequía, donde los jagüeyes están secos, ¿no? Que puede ser un momento en que el caporal o el encargado de la producción no le abrió a la llave a los bebederos, o se acabó el agua, o hubo alguna alteración en el suministro de agua, que no haya agua en los bebederos, ¿no? Cualquier cosa que provoque que no haya agua para beber, ¿no? A pesar que el organismo esté completamente sano y normal, si no hay agua, pues de todos modos se van a deshidratar, ¿no? Si quedan varados en el desierto, pues bueno, se van a deshidratar, ¿no? Entonces, bueno, la otra forma de que no obtengamos agua, ajá, es que tengamos una incapacidad para ingerir agua. Ajá. Si tenemos una lesión en la boca, una fractura de mandíbulas, ajá, si tenemos alguna enfermedad que produzca aftas o úlceras en la boca, ajá, o en el tracto digestivo anterior, ajá, como una obstrucción esofágica, que haya abscesos, parásitos como Spirocerca lupi en los animales, o neoplasias que provocan una obstrucción, ajá, o una incapacidad para ingerir agua, ¿ok? Otra cosa puede ser también que no haya sed, uh-huh, a pesar de que el animal esté deshidratado, puede haber que haya falta de sed, o que haya alguna alteración neurológica que provoque que el animal no pueda beber agua, ¿no? Trastornos del sistema nervioso central, ¿no? O sea, por ejemplo, si un animal está en coma, ajá, no puede beber agua, ajá. Si perdió la conciencia, no puede beber agua. Ajá. Si está en una crisis convulsiva, si está teniendo convulsiones constantemente, pues también no va a poder tener agua, ¿no? Hay algunas alteraciones, como algunos tóxicos, como los organoclorados, organofosforados, ajá, que provocan alteraciones en el sistema nervioso central, y el animal pues no tiene sed, o al menos no puede beber agua. Ajá. En todos estos casos, la deshidratación no es tan grave, uh-huh, porque no se está perdiendo agua, sino no se está ingiriendo, y ya sabemos que hay ciertos mecanismos, ¿no? Lo primero que sucede es que el riñón empieza a disminuir el filtrado, ajá. Lo que hace es que
reduzca la cantidad de producción de orina. El intestino trata de aumentar la absorción de agua, lo que produce que se produzcan heces secas y poco voluminosas, ¿no? Entonces, bueno, estos son los mecanismos de compensación que tiene el organismo, ¿no? También sabemos, y les había mencionado, ¿no?, que también se produce agua metabólica, ¿no? Entonces, bueno, les digo, en estos casos donde no se está perdiendo agua, sino nada más hay poca ingestión de agua, bueno, la deshidratación no es muy grave. Claro, si pasa bastante tiempo, pues el animal va a tener una deshidratación más grave, porque habíamos dicho que hay varias formas de perder agua, ¿no? O sea, la sudoración, la pérdida imperceptible, va haciendo que se pierda agua. Entonces, bueno, sí, al principio no es una deshidratación grave, pero después puede serlo. Por otro lado, yo creo que una de las más importantes es que haya aumento en la excreción. ¿Qué quiere decir, no? Que se empiece a perder agua por los diferentes sistemas, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, en la piel, ¿no?, la pérdida imperceptible no se modifica mucho, sí, pero sí la sudoración. Entonces, cuando tenemos un aumento en la temperatura ambiental, como lo estamos sufriendo en estos momentos, pues generalmente nosotros empezamos a sudar más. Pero también si tenemos aumento en la temperatura corporal, cuando tenemos fiebre, o cuando hay mayor cantidad de actividad, o cuando hay estrés, empezamos a sudar o empezamos a perder más agua, ¿no? Entonces, la piel es un sistema que hace que perdamos agua. Habíamos también hablado que por el sistema respiratorio se pierde agua, generalmente en la exhalación, ¿no? Se pierde agua, algo de agua, todos los hemos visto poniéndonos un vidrio, un espejo, ¿no?, enfrente a la boca y hay condensación de agua, ¿no? Entonces también cuando hay taquipnea, porque hay aumento de la temperatura igual ambiental o corporal, sabemos que muchos animales que no sudan, pues pierden, ¿no?, calor por este aumento en la frecuencia respiratoria. Entonces, bueno, igual también el aumento en la actividad o en el estrés hace que se produzca este aumento en la frecuencia respiratoria, bueno, en la frecuencia, en la profundidad respiratoria, que se traduce como pérdida de agua, ¿no? Estas no son tan importantes, pero bueno. El sistema digestivo, sí es muy importante, porque aquí se pueden perder grandes cantidades de agua, ¿no? Y principalmente, ¿cómo perdemos agua en el sistema digestivo? Uno de ellos es la diarrea. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de algunos y estas hay ciertas formas de perder agua, ¿no? Entonces, bueno, una de las formas que podemos perder, o incluso cuando lleven patología sistémica les van a decir la fisiopatología de la diarrea, es que haya un aumento en la secreción, ¿no? Toxinas bacterianas como las de la E. coli y otras bacterias, producen un aumento en la secreción, ¿no?, activando el AMP cíclico de las células secretoras de las criptas intestinales. ¿Qué sucede esto? Bueno, todo el moco, lo habíamos dicho, todo el moco, los jugos biliares, los jugos pancreáticos, están diluidos en agua. Entonces, bueno, si hay un aumento en esta excreción, pues generalmente hay pérdida de agua. Todo el moco que se está produciendo está diluido, ¿no? Toda esa mucina o esos mucopolisacáridos están diluidos en agua. Entonces, bueno, cuando hay aumento en la secreción, pues también hay pérdida de agua. Entonces, bueno. Por otro lado, principalmente, cuando tenemos menor capacidad de absorción. Generalmente podemos ver que para que haya absorción tanto de nutrientes como de agua, la integridad de la mucosa intestinal, o bueno, de las vellosidades, ¿no?, y de las criptas, las vellosidades tanto del intestino delgado y las criptas del intestino grueso, tienen que estar
íntegras, ¿no? La mucosa intestinal tiene que estar íntegra para que haya una buena absorción tanto de agua como de nutrientes. Ajá. Pero bueno, hay varios agentes etiológicos que provocan, ¿no?, alteraciones en esta mucosa, ¿no? Si vemos esta micrografía, ¿no?, vemos una mucosa intestinal sin cambios patológicos aparentes, y por abajo vemos una mucosa intestinal bastante alterada, ¿no? Aquí vemos varias alteraciones, podemos ver que tal vez hay necrosis, ¿no?, de estas vellosidades, ¿no?, o unión o atrofia de estas vellosidades, lo que provoca que la superficie, ¿no?, de absorción esté alterada, tanto disminuida, ¿no? Entonces puede haber necrosis, atrofia de las vellosidades, o alteraciones, ¿no?, adaptativas de estas vellosidades, ¿no? Y hay muchos agentes que provocan esto, ¿no? El rotavirus, el coronavirus, bueno, en las especies animales que afectan al intestino, ¿no? Por ejemplo, en los cerdos, la gastroenteritis transmisible del cerdo se da por un coronavirus, ¿no? El parvovirus canino o el parvovirus de los cerdos, ¿no? Parásitos como Eimeria e Isospora, que provocan alteraciones, ¿no?, provocan necrosis y atrofia de las vellosidades, ¿no? Hay algunos parásitos o gusanos intestinales que alteran la mucosa, que le están rompiendo porque son hematófagos, ¿no? El Mycobacterium, habíamos dicho que el Mycobacterium avium, serovariedad para tuberculosis, provocaba una alteración en la mucosa que, bueno, que vamos a ver cuando veamos inflamación, pero lo que sucede es que la superficie, ¿no?, la integridad de la mucosa intestinal se pierde, ¿no? Y los animales empiezan a sufrir síndrome de mala absorción, ¿no? Como habíamos dicho que las cabras de allá atrás de la escuela de la FES, muchas tenían esta paratuberculosis y bueno, están todas flacas, ¿no? Pero bueno, también si no absorben nutrientes, pues tampoco absorben agua, ¿no? Algunas especies de Clostridium producen toxinas que necrosan, ¿no?, la mucosa intestinal, ¿no? En el caso de los caballos, en el caso de las aves, ¿no?, producen una enteritis necrótica que, bueno, necrosa la vellosidad y se produce alteraciones en la capacidad de absorción, ¿no? Por otro lado, si se aumenta la permeabilidad intestinal, principalmente por procesos inflamatorios, ¿qué se secretaría para que aumentara la permeabilidad intestinal a nivel de inflamación? Ya lo hemos mencionado, lo mencionamos en edema. ¿Pero qué sustancia se secreta que aumenta la permeabilidad vascular? Y por lo tanto, aumenta la permeabilidad intestinal. Citocina sí, pero principalmente histamina, ¿no? También la interleucina 1 y el factor necrosis tumoral, que son citocinas proinflamatorias, producen este aumento de la permeabilidad. Pero una de las primeras es la histamina. Entonces, enteritis provocadas por salmonela, por otros clostridios, ¿no?, van a provocar aumento de la permeabilidad, ¿no? Si uno es alérgico a algún alimento, pocamente alérgico, si es uno muy alérgico, habíamos dicho que se provoca una hipersensibilidad tipo 1 y puede producirse una anafilaxia o choque anafiláctico, ¿no? Pero bueno, si hay una alergia leve hacia los alimentos, bueno, generalmente habíamos dicho que cómo nos dábamos cuenta de que el perrito era alérgico al pollo o que ustedes son alérgicos a tal cosa. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que observamos clínicamente? Pues diarrea, ¿no? Entonces todas las alergias alimentarias exactamente cursan con, como dice Brian, pues les da chorro, ¿no? Entonces, bueno. La linfactasia, que habíamos dicho que es un taponamiento de los vasos linfáticos intestinales que permiten, que es otra de los mecanismos fisiopatológicos del edema, ¿no? Falla en el drenaje linfático, también aumenta la permeabilidad y produce edema hacia la luz intestinal, ¿no? Si nos ponemos a pensar, también, por ejemplo, si
se produce edema en alguna de las cavidades o hacia la luz de los órganos, el edema, lo habíamos comentado en varias ocasiones, es básicamente agua. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una ascitis muy severa, si tenemos una ascitis de 3 litros de agua, pues esos 3 litros de agua, ¿de dónde salieron? Pues principalmente del torrente sanguíneo, ¿no? Y están secuestrados a nivel abdominal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a perder esa agua. A pesar de que no está fuera del organismo, está secuestrada y no está en ninguno de los compartimentos del organismo. Entonces, los animales que sufren también edema también pueden sufrir deshidratación, ¿no? Entonces, bueno, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita? Ok, entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿no? De este aumento en la excreción. Estas son eimerias e isosporas, ¿no? Que provocan, pues, daño principal en las vellosidades intestinales, ¿no? Entonces, lo que produce falta en la absorción, ¿no? Por otro lado, parásitos, habíamos dicho de este lado parásitos, ¿no? Fiebre porcina clásica, fiebre catarral maligna, gastroenteritis transmisible del cerdo, pues son etiologías que producen, ¿no? Que se pierda agua a nivel intestinal, ¿no? El problema a nivel intestinal es que el agua que se pierde se puede perder mucha y la deshidratación puede ser bastante severa. Incluso, si ustedes lo saben, todos los animales gastroentéricos en general están deshidratados. Y ustedes son ese tipo de deshidratación general, es con la que ustedes van a pelear a lo largo de su vida como clínicos, ¿no? Entonces, bueno. Y por último, ¿no? Este aumento en la excreción, ¿no? También puede suceder por parte del aparato urinario. Cuando el aparato urinario está dañado, puede ser que esté aumentado el filtrado glomerular, o que a nivel de túbulos contorneados proximales y distales y asa de Henle no se pueda reabsorber este filtrado glomerular, ¿no? Entonces, cualquier cosa que produzca lesión renal, como puede ser degeneración renal, inflamación renal o cualquier insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, pues va a provocar que el riñón no tenga la capacidad de concentrar orina y se pierda mucha orina, y se pierda mucha agua por parte de la orina, ¿no? ¿Cómo se llama el proceso en el que se orina mucho? ¿Cuál es el nombre médico para cuando se orina mucho? Poliuria, exactamente, ¿no? Pero también habíamos dicho que había otro término donde se orina mucho, que le da nombre a 2 enfermedades, pero también habíamos dicho que eso también significaba orinar mucho. ¿Alguien recuerda ese término? Exactamente, diabetes. Diabetes también quiere decir orinar mucho, ¿no? Entonces, bueno, cuando el riñón está alterado, también se pierde agua. Entonces, fíjense, ya estamos viendo que los animales que tienen problemas gastroentéricos y problemas urinarios son animales que van a tener deshidratación. Entonces, bueno, por último, ¿no? Puede haber alteraciones hormonales, que no haya ADH o que no haya aldosterona. Entonces, no hay función antidiurética y el animal orina mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar despuesito de algunas de estas alteraciones hormonales, ¿no? Entonces, bueno, también la última forma de perder agua es que se eliminen excesivamente solutos urinarios, ¿no? Aquí en este caso el riñón está bien, ¿no? Pero hay ciertos solutos que se encuentran principalmente en el plasma, que requieren ser eliminados y que requieren agua para su eliminación.
Sí, en la atrofia, ajá, los animales que tienen atrofia renal, ajá, generalmente no concentran orina, ajá, porque recuerden, si se acuerdan de su laminilla de atrofia renal, ajá, una de las estructuras que principalmente se perdían eran los túbulos contornados proximales y distales, ajá. Se sigue filtrando por los pocos glomérulos que quedan, uh-huh, y no se reabsorbe esa agua. Ajá, entonces los animales que también tienen atrofia renal, ajá, pues tienen falla renal y también van a tener, ajá, poliuria, ajá, porque no hay túbulos contornados proximales y distales para reabsorber esta agua, ¿no? Entonces sí, en la atrofia es más severa, ¿no? Y bueno, y en la atrofia renal, aparte de la deshidratación, pues bueno, es el acúmulo de todas las sustancias nitrogenadas, de toda la los los tóxicos que se eliminan por vía renal, pues bueno, van a estar presentes, ¿no? Entonces, por eso los animales o las personas con atrofia renal, pues tienen que sustituir esa función renal, ¿no? ¿Con qué aparato se sustituye la función renal? ¿Alguien recuerda cuál es el aparato que sustituye la función renal? Exactamente, la diálisis o la hemodiálisis, ¿no? Entonces, la función renal puede ser parcialmente sustituida, ¿no? Por la diálisis, ¿no? No es completamente sustituida y tiene unas alteraciones muy severas y aparte es seguramente una vida horrible estar conectado a un aparato, ajá, para esto, ¿no? Pero bueno, los animales y las personas que tienen falla renal, pues bueno, tienen que vivir con este problema, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, esta función, esta cantidad excesiva de solutos, ¿no? Lo habíamos mencionado, ¿no? En la diabetes mellitus, uh-huh, habíamos dicho que hay aumento en la cantidad de glucosa. Uh-huh. ¿Cómo eliminamos la glucosa del organismo? ¿No? Habíamos dicho que, bueno, si hay alteración, tanto que no se produzca insulina o la que insulina que se produzca está alterada o los órganos no son ya susceptibles a la función de la insulina, ajá, la única forma de perder o eliminar esa glucosa en sangre, habíamos dicho que era por vía renal, ajá, aumentando la filtración renal y sacando la glucosa junto con el agua, ¿no? Esa es la razón por la que los animales y las personas que tienen aumento o hiperglicemia o hiperglucemia, ajá, generalmente tienen esta diabetes, ¿no? O esta poliuria. Uh-huh. Los diabéticos también tienen, ajá, como esta poliuria produce deshidratación, también tienen aumento en la sed, ¿no? Y aumento en la toma de agua. ¿Eso cómo se llamaba? Cuando tomamos mucha agua. Polidipsia, ajá, entonces es clásico, ¿no? Que un animal, una persona que tenga diabetes mellitus descontrolada va a tener el síndrome de poliuria polidipsia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la que en la diabetes mellitus se aumenta esta cantidad, ¿no? Por el otro lado, ajá, si tenemos Addison, uh-huh, ¿qué es el Addison? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, espero que a la primera le atinen. Muy bien, me siento orgulloso de ustedes. Es hipoadrenocorticismo, ¿no? Entonces, si la corteza adrenal, ajá, no está funcional, ¿qué hormona relacionada con el agua no se secreta? Exactamente, no, ADH no. La ADH se secreta en otro lado, ¿ok? No se secreta aldosterona. Ajá. ¿Dónde se secreta la ADH? ¿Alguien se acuerda? Exactamente, Daniel. Ajá.
Exactamente, Olga, muy bien, en la hipófisis, ¿no? Entonces, bueno, en la neurohipófisis, ajá, principalmente. Ahorita vamos a hablar un poco de esta ADH, ¿ok? Entonces, bueno, no hay aldosterona, entonces no hay antidiuresis y se elimina ahí sodio y agua, porque habíamos dicho que la aldosterona movía sodio y agua y se pierde grandes cantidades de agua y de sodio por vía urinaria, ¿no? Entonces, la última forma de perder solutos urinarios, ¿ok? Entonces, bueno, ya hablando como tal de la deshidratación, vamos a ver que hay diferentes tipos de deshidratación y cada una de ellas tiene sus características principales. Ajá. En esta tablita que encontré en un artículo, no está, no me encanta, pero bueno, está bastante bien, y nos menciona que hay tres tipos de deshidratación: hipertónica, isotónica e hipotónica. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Si se fijan aquí, y esto es muy importante, en todas las deshidrataciones se pierde agua. En todas se pierde agua. La diferencia entre los tres tipos de deshidratación es que, por ejemplo, en la hipertónica, se pierde mucha agua y se pierde poco sodio. ¿Qué quiere decir? Que a nivel sanguíneo tenemos un aumento en la concentración de sodio. Por lo tanto, hay un aumento en la osmolaridad o en la presión osmótica de la sangre. Por otro lado, en la deshidratación isotónica se pierde exactamente la misma cantidad de sodio que de agua, en la misma proporción que existe en la sangre. No se pierde más sodio, no se pierde más agua, sino se pierden en la misma proporción. Por eso aquí vemos que tienen dos flechitas los dos. Si se ponen a pensar, ¿cuál es la única forma que nosotros tenemos para perder exactamente la misma cantidad de sodio y de agua en la sangre? Piénsenlo. ¿Daño renal? No. Ahorita vamos a ver por qué. Porque acuérdense, el daño renal, la filtración está aumentada, pero no se filtra exactamente toda la sangre. Podría ser que se esté consumiendo el agua y el sodio al mismo tiempo que se pierde, pero eso es difícil equilibrarlo. Y en el organismo no sucede así. ¿Qué se tendría que perder para perder la misma cantidad de sodio y agua en la sangre? Exactamente cuando perdemos la sangre completa, o sea, en hemorragia. Y que quede aquí asentado que la única forma de que se produzca o la única etiología para la deshidratación isotónica es la hemorragia, ¿ok? ¿Sale? Entonces, bueno, anótenlo, pónganle un asterisco. Si alguna vez regresamos a la escuela y podemos hacer examen, es una pregunta de examen: ¿cuál es la etiología para que se produzca deshidratación isotónica? La hemorragia, ¿ok? ¿Sale? Por otro lado, sigamos, en la deshidratación hipotónica se pierde agua, sí, pero también se pierden muchas sales. Se pierde mucha cantidad de sales. Bueno, de iones, pero bueno, el principal ion que se pierde en la deshidratación, pues es el sodio. También se pierde el cloro, porque ya habíamos hablado que el sodio y el cloro siempre van de la mano y siempre van de la mano con el agua. El otro ion importante es el potasio y vamos a hablar un poquito más adelante de él, pero bueno, en este caso principalmente sodio y agua. Entonces la hipotónica se pierde agua, pero también se pierde mucho sodio, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos y vamos a hablar en cada una de ellas, ¿no? Bueno, de la isotónica no,
porque de la isotónica habíamos mencionado que la única etiología es la hemorragia. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar, ¿sale? En la deshidratación hipertónica se pierde prácticamente nada más agua. Se pierde un poco de sodio, sí, pero se pierde principalmente o exclusivamente, ¿no? Ahí no me gusta mucho, le voy a cambiar. Se pierde principalmente agua. Ajá, se puede perder algo de sodio, pero principalmente se pierde agua, ¿no? Cuando se presenta esto, ¿no? Por ejemplo, en la falta de ADH que habíamos visto, ¿no? Y la falta de ADH, la habíamos llamado, y esto se llama diabetes insípida. ¿Se acuerdan por qué le llamamos diabetes insípida? Era la teoría de la cochinada número 1 del semestre. Teoría de la cochinada número 1 del semestre. ¿Por qué se llama diabetes insípida? ¿No? ¿Nadie recuerda? Generalmente con esto se acuerdan, de esto se acuerdan siempre. Pero bueno, no importa. La diabetes insípida se llama insípida porque anteriormente, que no había pruebas de laboratorio en la orina, los médicos comúnmente probaban la orina de los enfermos. Y en la diabetes mellitus, como se elimina bastante glucosa, la orina es dulzona. Y aquí, como se pierde principalmente agua, la orina no es dulce y también es poco salada. Entonces es insípida. Por eso, sí, es un asco, pero así sucedía. La diabetes insípida, ¿no? Los médicos de antaño hacían la famosa orinoterapia. Entonces, por eso es el nombre de diabetes insípida. Y la diabetes insípida, la diabetes insípida puede ser central o nefrogénica, ¿no? Principalmente, ¿qué quiere decir? ¿No? A nivel central, por alguna alteración, por trauma, por una cirugía, por tumores, la hipófisis no puede producir ADH. Entonces, esa deficiencia o deficiencia de ADH se llama diabetes insípida central. Pero por otro lado, cuando el riñón está alterado y no puede responder al estímulo de la ADH, pues eso le llamamos diabetes insípida nefrogénica, ¿no? La hipófisis está bien, pero el que tiene problemas es el riñón, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Es que pues perdemos grandes cantidades de agua, ¿no? Tenemos poliuria, ¿no? Y con la consecuencia polidipsia y deshidratación, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las formas de que se produzca esta hipertónica. Igual también cuando estamos eliminando grandes cantidades de agua porque tenemos hiperglicemia, habíamos dicho que se perdía la glucosa junto con el agua. Entonces en la diabetes mellitus también produce una deshidratación hipertónica, ¿no? El jadeo excesivo, o el aumento en la taquipnea, o más bien, no el aumento de la taquipnea, aumento en la frecuencia respiratoria, o sea, taquipnea, también hace que produzcamos esta deshidratación hipertónica porque perdemos principalmente solo agua, ¿ok? Entonces, bueno. En la sudoración no sucede esto, no, la sudoración produce deshidratación hipotónica porque estoy seguro que han probado el propio y el ajeno, el sudor es salado. Entonces en el sudor se pierde cloro
y sodio también, aparte de agua, ¿no? Entonces, bueno, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo sucede en esto, o cómo es la patogenia de esta deshidratación hipertónica? Esto que estamos viendo aquí son los tres compartimentos del organismo, ¿no? El compartimento vascular, el compartimento intersticial y el compartimento celular, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sucede esto? Ajá. Bueno, por vía renal o por la vía que ustedes quieran, ajá, se pierde agua. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Ajá. En principio, ¿de dónde se pierde el agua de vía renal? Pues del compartimento vascular. Ajá. Entonces, toda el agua del compartimento vascular se pierde por vía renal. Ajá. ¿Qué es lo que hace que sucede esto? Ajá. Aumenta la presión oncótica sanguínea. Ajá. ¿Quién da la presión oncótica sanguínea? Exactamente, Valeria. Exactamente, Josué. Las proteínas. Ajá. Entonces, sí, claro, la albúmina, ¿no? Habíamos dicho que principalmente la albúmina, pero bueno, en general, todas las proteínas plasmáticas, ¿no? La da la presión oncótica. Ajá. En el caso del edema, la presión oncótica disminuía. Ajá. Aquí la presión oncótica aumenta. ¿Qué creen que es lo que hace el espacio intersticial para equilibrar la presión oncótica? Pues saca agua del espacio intersticial al espacio vascular para equilibrar la presión oncótica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo segundo que sucede? El espacio intersticial se deshidrata. Ya vimos que se deshidrató el espacio vascular, el compartimento intersticial se deshidrata. ¿Qué es lo que sucede? Que como el espacio intersticial pierde agua, pero solo agua, la cantidad de sales del espacio intersticial aumenta, o no tanto aumenta, sino relativamente aumenta. ¿Y eso qué produce? Que haya un aumento en la presión osmótica. ¿Qué es lo siguiente que sucede? Pues para regular este aumento de sal o esta concentración de sales, ¿qué es lo que hace el compartimento celular? Pues saca agua al compartimento intersticial. Entonces, ¿cuál es el resultado? Por lo tanto, los tres compartimentos se deshidratan al mismo tiempo. ¿Ok? Eso es lo que sucede en la deshidratación hipertónica. Y me van a decir, bueno, es más fácil mover agua que mover electrolitos y mover proteínas, ¿no? Podemos dicho que esto es muy fácil, ¿no? El agua se transporta de un lado a otro por difusión simple, ¿ok? Entonces, bueno, por eso sucede de esta forma, ¿ok? Entonces, bueno. ¿Dudas hasta ahorita? Esto sucede prácticamente en tiempo real. Si ustedes están perdiendo agua, automáticamente se están deshidratando y están deshidratando todos los compartimentos. Esto sucede prácticamente en tiempo real, en microsegundos. Por eso incluso si empezamos a sudar un poco, nos da sed automáticamente. Porque la deshidratación sucede rapidísimo, ¿no? Sucede en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno. Sigamos. La deshidratación hipotónica. La deshidratación hipotónica, habíamos dicho que aquí se pierden agua y también se pierden electrolitos, ¿no? Principalmente el sodio, pero bueno, cloro y demás, ¿no? Esto se presenta en trastornos comunes que nos vamos a enfrentar o que nos enfrentamos como médicos todos los días, ¿no? Todo lo que provoca diarrea, todo lo que provoca vómito, la sudoración excesiva, ¿no?
trastornos renales, y la enfermedad de Addison. Habíamos dicho que, a diferencia de la diabetes insípida, en la de enfermedad de Addison, la aldosterona sí modifica sodio y agua, ¿no? Entonces, bueno, aquí se pierden sodio y agua. Entonces, la deshidratación hipotónica es la que más comúnmente nos vamos a enfrentar como médicos veterinarios. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede en los compartimentos en la deshidratación hipotónica? Aquí pasan cosas diferentes a la hipertónica, ¿no? Entonces, bueno, se pierde sodio y agua por vía intestinal, ¿no? Habíamos dicho, en general, piénsenlo, todos los problemas gastrointestinales van a producir deshidratación hipertónica, ¿ah? Porque en general ustedes pierden sodio y agua, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Se pierde sodio y agua a nivel intestinal, ¿ah? ¿Y qué hace el organismo? Bueno, transportar sodio y agua del compartimento vascular, ¿ah? O se deshidrata con sodio y agua el compartimento vascular, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ajá. Se disminuye la volemia. Si disminuye la volemia, el organismo trata de compensar la volemia o trata de compensar la deshidratación que sufre el compartimento vascular moviendo agua y sodio del compartimento intersticial. Mueve agua y sodio del compartimento intersticial. Entonces, ¿qué es lo siguiente que sucede? El compartimento intersticial pierde agua, sodio y se deshidrata. Pero aquí la presión osmótica del compartimento celular, si el compartimento intersticial está perdiendo sodio, la relación o la concentración relativa entre el compartimento celular y intersticial produce un aumento en la presión osmótica a nivel celular. ¿Qué es lo que sucede? Entra agua al compartimento celular para equilibrar esta concentración de sales. Ahí les va de nuevo, ¿ok? Si perdemos sodio y agua por el intestino, perdemos sodio y agua a nivel de compartimento vascular. ¿Qué es lo que hace el compartimento celular, digo intersticial? Pasar sodio y agua al compartimento vascular. Pero ¿qué pasa con la concentración de sodio a nivel intersticial? Baja. Y acuérdense que los tres compartimentos tienen que tener como la misma concentración, tanto de agua, pero principalmente de sales. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Si aquí hay menor cantidad de sales que aquí, ¿qué hace el organismo? Tratar de diluir las sales del compartimento celular. ¿Se acuerdan como cuando pasaba con el edema? Que cuando aumentaba la presión, disminuía la presión oncótica, la sangre trataba de diluir las proteínas del espacio intersticial. Aquí lo que sucede es que como aumenta la cantidad de sodio a nivel celular, lo que hace el organismo es tratar de diluir ese sodio metiendo agua a la célula. ¿Quedó claro? Exactamente. En la otra no se pasaba agua al compartimento celular porque el compartimento intersticial no perdía sodio. Pero aquí, como se pierde sodio, el compartimento celular se tiene que equilibrar con la misma cantidad de sodio o el poco sodio que quedó en el espacio intersticial, y lo que hace es diluirlo, ¿no? Les digo, parecido a lo que sucede cuando disminuye la presión oncótica sanguínea, se trata de diluir las proteínas del espacio intersticial. Pero en este caso aquí tratan de diluir las sales
del compartimento celular. Entonces entra agua a la célula, ¿ok? ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿Todos? Bueno, Olga ya entendió, pero bueno, ¿todos? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la consecuencia de que entre agua a la célula? ¿Qué le pasa a la célula? ¿O cómo se llama eso? ¿Qué tipo? Exactamente, tumefacción celular, degeneración albuminosa o degeneración hidrópica. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Pero aquí pasa otra cosa importante. Ajá. Como aparte de la presión osmótica, también las cargas tienen que estar reguladas. Ajá. Habíamos dicho que, bueno, se pierde sodio, que es positivo, ajá, y generalmente se pierde el cloro que va pegado al sodio porque es negativo, ¿no? Pero si se desequilibran las cargas, ajá, porque se pierde sodio, lo que sucede, ajá, es que para equilibrar las cargas en los diferentes compartimentos, sale potasio de la célula. Ajá. ¿Se acuerdan? La bomba sodio-potasio. Ajá. Y en este caso, si está entrando agua, ajá, a la célula, empieza a salir potasio de la célula para equilibrar la carga del sodio que es positivo que se perdió. Ajá. ¿Qué problema hay con el potasio? Si pasa al intersticial un poco, pero ¿qué problema hay si pasa al compartimento vascular el potasio? No, hipocalcemia es deficiencia de calcio en la sangre. ¿Qué problema había con el potasio? O que haya hipercalemia, porque así se llama cuando hay gran cantidad de potasio en la sangre. Hipercalemia con K. O bueno, hiperpotasemia también se hace. Ajá. También se. Hipercalemia. Exactamente. El potasio produce. ¿Qué provocaba a nivel cardíaco? O sea, no tanto falla cardíaca. Bueno, sí produce falla cardíaca. Pero ¿qué producía? Ajá. Arritmia no tanto. Producía que las fibras musculares se contrajeran desordenadamente. No, fibrilación ventricular provocaba. Desfibrilación es lo contrario, que se termine la fibrilación, que se usa el desfibrilador, exactamente. Se produce fibrilación ventricular, ¿no? ¿Ok? Y eso, pues bueno, habíamos dicho que produce alteraciones y muerte, ¿no? Habíamos dicho que los perros de cirugía les aplican la eutanasia con cloruro de potasio, ¿ok? Entonces, bueno, los animales que tienen este tipo de alteraciones, pues también pueden producirse un choque cardiogénico por esta vía, ¿no? Entonces, bueno. ¿Ok? Bueno. En este caso, el compartimento intersticial es el que más se deshidrata y el compartimento celular se sobrehidrata, ¿no? O sea, sufre tumefacción celular. Ajá. ¿Ok? ¿Quedó entendido? Muy bien. Entonces, bueno, ya que hablamos de todo esto, ajá, hay que tener algunas consideraciones sobre la deshidratación. Ajá. Si la deshidratación es severa, ajá, ¿qué hace el organismo? Bueno, pues el organismo trata de
reabsorber o perder la menos cantidad de agua. Ajá. ¿Qué es lo que hace? Bueno, aumenta la sed, claro, y el consumo de agua, claro. Si hay agua disponible y si no hay alteraciones para absorberla, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué hace otra cosa? Bueno, secreta las dos hormonas antidiuréticos que habíamos mencionado, la ADH, ¿no? Y la renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? El eje renina, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Que retiene agua y sodio a nivel renal, ¿no? Aquí, si el riñón está normal, hay adaptación, ¿no? Y esto clínicamente lo vemos como disminución en la producción de orina o paro total de la orina, ¿no? Que habíamos dicho, oliguria, disminución en la cantidad de orina, y anuria es que no se produzca nada de orina. Ahorita vamos a hablar sobre, Mariana, ahorita vamos a hablar cómo se ve clínicamente o cómo se puede medir la deshidratación, ¿no? Clínicamente, ¿ok? Entonces, ahorita esperen un momento y ahorita hablamos de eso. Claro, si no hay adaptación, supongamos que hay una alteración en las hormonas o el riñón no puede compensar reteniendo agua porque la deshidratación es muy severa, ¿no? No hay adaptación. Y cuando la sangre pierde mucha agua, se llama anhidremia, lo que produce hemoconcentración y disminución de la volemia. Si hay disminución de la volemia, ¿cuál es la principal consecuencia severa de la disminución de la volemia? Que no se cumple la Starling, ¿ok? Y si no se cumple la ley de Starling, empieza a haber disminución en el gasto cardíaco. Aparte, si lo pensamos de otra forma, la hemoconcentración produce que haya mayor viscosidad. Y si hay mayor viscosidad en la sangre, la sangre se va a empezar a atorar. Y el endotelio va a empezar a sufrir hipoxia. ¿Qué se va a producir? Si el endotelio sufre hipoxia, bueno, sí va a haber isquemia en todo el organismo, no, pero específicamente si el endotelio sufre hipoxia, se va a producir necrosis del endotelio. Se necrosa el endotelio. ¿Qué es lo que produce eso? No, hemorragia no. Porque estamos hablando nada más del endotelio. Si se necrosara todo el vaso sanguíneo y se rompiera, podríamos tener hemorragia. Pero no. No, infarto no. Bueno, sí se produce infarto hasta el final, pero antes de que produciera el infarto. Si se necrosa el endotelio, hay daño endotelial. Y si hay daño endotelial, ¿qué se produce? Por fin. Exactamente, Axel. Y exactamente, José Eduardo. Trombos. Los animales que tienen deshidrataciones severas y tienen choque hipovolémico, que vamos a hablar el viernes, generalmente se empiezan a producir trombos por todos lados. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llamaba cuando había trombos por todos lados? Sí, trombosis, la formación de trombos, pero cuando los trombos están por todos lados, ¿cómo se llama eso? Metastásica, no. Metastásica puede ser calcificación o metástasis de las neoplasias.
Embolia no. Cuando hay trombos por todos lados, ¿se acuerdan qué significaba esto? ¿Nadie se acuerda quién significaba CID? Exactamente, coagulación intravascular diseminada, ¿ok? Entonces, vamos a ver que esa es una de las razones por las que en el choque hay coagulación intravascular diseminada, ¿no? Porque esta baja de la volemia, ¿ah?, va a provocar que se haya daño endotelial y se empiecen a formar trombos por todos lados, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos. Si hay aumento en la viscosidad sanguínea, hay hipoxia en los tejidos, ¿no? Dice Mariana que si es común en animales intoxicados. ¿Intoxicados con qué? ¿O envenenados con qué? Generalmente, híjoles, es bien difícil hablar de decir un animal que esté intoxicado. Eh, pues es que depende del tóxico. ¿Ah? Si es un tóxico que provoque convulsiones, pues no. Si es warfarina, se va a producir hemorragias por todos lados, no coagulación. Al contrario, los animales que tienen intoxicación por warfarina, ¿ah?, no producen coagulación intravascular diseminada, porque la warfarina interfiere con la coagulación. ¿Ah? Los animales que son intoxicados con heparina también no producen coagulación intravascular diseminada. Inclusive uno de los tratamientos que se utilizan para la coagulación intravascular diseminada es inyectar heparina. Ajá. Las personas que tienen varices o aneurismas les ponen heparina para que no produzcan trombos y no se produzcan embolias. Ajá. Funcionaría como tratamiento, pero no se utiliza la warfarina, se utiliza la heparina, ¿no? Y si ustedes van a la farmacia, pueden pedir heparina inyectable. Ajá. Entonces, sí, para la coagulación intravascular diseminada se puede utilizar el tratamiento de heparina. Ajá. Ok, entonces, bueno. Les digo, si aumenta la viscosidad sanguínea porque hay hemoconcentración, hay disminución en el aporte sanguíneo a los tejidos, ¿no? Isquemia, que provoca necrosis. Y ya lo habíamos mencionado desde la semana pasada, todo lo que provoque hipoxia va a provocar acidosis, ¿no? Entonces, los animales que están deshidratados, todos los animales tienen acidosis metabólica. Y lo mencionamos en la clase de acidosis. Todos los que tengan falla renal y falla digestiva, ¿no?, van a tener acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque hay baja en la volemia, están deshidratados y hay hipoxia a los tejidos y acidosis, ¿no? Se puede, dice Mariana pregunta que si se puede diagnosticar la muerte de un paciente con algún tóxico. Depende del tóxico. Ajá. Por ejemplo, si nosotros sospechamos, ahí tenemos que utilizar como una historia clínica muy detallada. Si nosotros en la historia clínica sospechamos que el animal fue intoxicado o, bueno, le dieron algún veneno tóxico, bueno, pues si encontramos hemorragias por todos lados, probablemente sea un tóxico que produce alteraciones en la coagulación, ¿no? Como puede ser heparina, como puede ser warfarina. Pero si encontramos todos los órganos con alteraciones de hipoxia como degeneraciones y necrosis, pues tal vez podríamos empezar a pensar en cianuro. Dependiendo del tóxico dará diferentes lesiones. Y en muchas ocasiones
se tiene que confirmar con pruebas más específicas. Ajá. Las pruebas de toxicología, ajá, tienen que ser muy específicas, ajá, y tiene que estar muy bien encaminado el diagnóstico. Si haces la necropsia y encuentras, ajá, hemorragias por todos lados, bueno, pues tú mandas la sangre o los tejidos a ser analizados en el laboratorio de toxicología y les piden que te busquen warfarina o que te busquen heparina. Ajá. Las pruebas toxicológicas son muy caras, muy caras. Generalmente o sea, buscar un elemento, un tóxico, cuesta arriba de los 350 pesos, ¿ah? Un tóxico. Entonces, nosotros no podemos enviar al laboratorio sangre y me diga, a ver qué tóxicos puede encontrar. ¿Ah? Porque tendría que hacer la prueba para 20 tóxicos comunes. Y 20 por 350 van a pagar una millonada de laboratorio. ¿Ah? Entonces, por eso tiene que ser muy específico para el laboratorio de toxicología. Se tiene que encaminar mucho el diagnóstico. Si ustedes piensan que fue intoxicación por organoclorados y organofosforados porque la historia clínica indicaba que el animal tuvo convulsiones severas antes de morir, bueno, pues nosotros podríamos pensar en organoclorados y organofosforados. Entonces enviamos la sangre al laboratorio de toxicología para revisar esos, ¿no? Ajá. Porque generalmente las dos formas de buscar sustancias en la sangre y demás, ajá, es por cromatografía líquida de alta resolución, que se llama HPLC, que es muy cara, o si el tóxico se puede, si se pueden producir anticuerpos contra ese tóxico, pues se pueden utilizar pruebas serológicas como, por ejemplo, ELISA. Ajá. Hay algunos tóxicos, las micotoxinas pueden ser reconocidas, bueno, diagnosticadas por ELISA, pero aún así, la ELISA es cara. Ajá. Entonces sí, no es así como muy fácil decir, es que mi perro está intoxicado y a ver, dígame de qué se murió. No, la historia clínica es muy importante. Si el animal se comió una rata, ajá, y después de eso tenía hemorragias, probablemente sea warfarina. Ajá. Si el animal, ustedes piensan que el vecino le aventó una carne con veneno, pues probablemente busquemos en el contenido estomacal o busquemos ciertas lesiones de tóxicos comunes. Ajá. Pero es bien difícil, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? La intoxicación por etilenglicol, muchos de los de los asesinatos que fueron en esa forma pasaron impunes porque no se buscaba, ¿no?, el etilenglicol en la sangre porque no era un tóxico común, ¿ok? Entonces sí, diagnosticar intoxicación es una cosa difícil, ¿ok? ¿Quedó claro, Mariana? ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es clínicamente lo que sucede o lo que hacemos, ¿no?, como médicos para tratar la deshidratación, ¿no? Pues bueno, reponer el agua perdida, sí, pero generalmente reponer las sales no perdidas. Entonces, por eso utilizamos, ¿no?, sueros salinos fisiológicos y demás, ¿no? Pero como una cosa importante que sucede en todos los animales deshidratados, ajá, como haya sido así, se utilizan sí soluciones salinas, pero también soluciones buffer. Ajá. Solución Ringer lactatos, solución Harman y todo eso, que tienen buffer para tanto atacar la deshidratación como atacar la acidosis. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora vamos a hablar, ¿no?, de lo que me habían preguntado hace rato, ¿no? ¿Cuáles son los signos o síntomas, ¿no?, de una deshidratación, ¿no? Bueno, o de pérdida, ¿no? Generalmente en los veterinarios utilizamos mucho esto de la pérdida de la elasticidad cutánea. Ahorita vamos a hablar un poco y ahí hay como una escalita que se utiliza, ¿no? Pero bueno, en general, personas y animales producen, bueno, si se deshidrata el organismo también
deshidrata el humor acuoso del ojo y produce que los globos oculares se hagan más pequeños y los ojos se vean hundidos, ¿no? Las mucosas se ponen secas, ajá. Hay pérdida de peso, claro, si ustedes pierden 3 litros de agua, pues pesan 3 kilos menos exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hay debilidad muscular porque muchas veces también se pierde sodio y acuérdense que el sodio se utiliza, ¿no? En la polarización en la placa neuromuscular, ¿no? Hay sed, claro, si no está alterado el sistema nervioso central. Hay oliguria, ¿no? O sea, disminución en la producción de orina, claro, si el riñón está bien, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de sangre, o la cantidad de eritrocitos, ajá, relativamente está aumentada, y eso lo vamos a ver como un aumento en el hematocrito. Ajá. Si se pierde agua de la sangre, va a haber una cantidad relativa aumentada de eritrocitos, lo que hace que se vuelva más viscosa, ¿no? Los sólidos totales del suelo van a estar aumentados, ¿no? Claro, ajá. Si tenemos 20 moléculas de agua por 20 moléculas de proteína, ajá, o de cualquier otro sólido en el suero, si perdemos 10 moléculas del agua, esta proporción va a estar alterada, entonces los sólidos totales del suero van a estar alterados, ¿no? Y otra de las cosas que se produce comúnmente, ajá, es que como el riñón disminuye la producción de orina, ajá, y las sustancias nitrogenadas en la sangre no se eliminan porque no se está produciendo orina, que es la forma de eliminarlas, ¿ah? Empezamos a aumentar la cantidad de sustancias nitrogenadas en sangre. ¿Ah? ¿Alguien sabe cómo se llama el aumento de las sustancias nitrogenadas en sangre? Exactamente, Daniel. Hiperazotemia. Ajá. Ese es el nombre correcto, porque luego dicen azotemia, y no, realmente no. Azotemia es que haya sustancias nitrogenadas en sangre, y siempre hay sustancias nitrogenadas en sangre. Entonces, el término correcto es hiperazotemia. Ajá. Y las sustancias nitrogenadas en sangre, bueno, tienen alteraciones a diferentes niveles. Incluso pueden provocar alteraciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, bueno. Esta es una tablita que encontré igual en el mismo artículo que la tablita anterior, que es de humanos, ¿no? Pero bueno, esto también se puede utilizar bastante bien en animales, ¿no? Entonces, fíjense, les dicen que, bueno, la elasticidad cutánea está disminuida, ¿no? En los animales es un poquito más difícil, bueno, dependiendo del animal, ¿no? Algunas veces en la mucosa oral se puede checar el llenado capilar, o en la mucosa oftálmica se puede checar el llenado capilar, ¿no? En los humanos es mucho más fácil porque en las puntas de los dedos se puede revisar, ¿no? Entonces, si el llenado capilar es mayor a 2 segundos, ajá, ese es otro punto o grado de, bueno, otro punto para la deshidratación. ¿Por qué el llenado capilar estuviera disminuido en un animal o una persona deshidratada? Piénsenlo. ¿Por qué el llenado capilar está disminuido? ¿O qué les indica el llenado capilar? Exactamente, la volemia está disminuida. Ajá. La volemia está disminuida y está disminuida el trabajo cardíaco, porque no se está cumpliendo la ley de Starling, ¿no? Entonces, este tiempo de llenado capilar nos indica mucho la función cardíaca. Ajá. Claro, sí la volemia, pero principalmente la función cardíaca, ¿ok? O sea, si la función cardíaca está alterada y la ley de Starling no se cumple, la presión sanguínea está alterada. Y este tiempo de llenado capilar se da principalmente por la presión sanguínea, ¿no? Entonces, bueno, alteración del estado general, o sea, se sienten mal, se sienten
débiles y todo eso, ¿no? Claro, las mucosas están secas, o sea, ausencia de lágrimas, ¿no? La respiración está alterada porque está alterada la función cardíaca, las mucosas están secas, los ojos están hundidos, el pulso, ¿no? Bueno, aquí dice pulso radial, ¿no? Porque es de humano, pero bueno, en general el pulso está débil, ¿por qué? Porque no está disminuida la función cardíaca, ¿no? Puede haber taquicardia, ¿ah? Pero acuérdense, está aumentada la frecuencia cardíaca, pero el gasto cardíaco está disminuido. O sea, el corazón late con mayor velocidad, pero con poca fuerza, porque la ley de Starling no se está cumpliendo, ¿no? Y por lo tanto, si están deshidratados, ¿no? Hay disminución en la producción de orina, ¿no? O sea, la diuresis está disminuida. ¿Y qué quiere decir? Bueno, si le damos un punto a cada una de estas cosas, ¿no? Si tenemos de 1 a 2 puntos, la deshidratación es leve, entre 3 y 6 puntos, la deshidratación es moderada, y si tienen entre 7 y 10 puntos, la deshidratación es grave, ¿no? Ok, entonces, bueno. Pero los veterinarios utilizamos otra, ¿no? Otra escala, ¿no? Y hablamos principalmente de la elasticidad cutánea, ¿no? Entonces, bueno, los libros de clínica, ¿no? Esto lo utilizamos también más en las pequeñas especies, pero bueno, se puede utilizar. Claro, en un Shar-Pei es más difícil porque pues están todos llenos de arrugas y todo eso, pero bueno, en general, si tarda en regresar la piel entre 7 y 9 segundos, la deshidratación es leve, de 10 a 12 segundos la deshidratación es moderada y de 18 a 25 segundos la deshidratación es severa. ¿Ah? Los animales no pueden perder tanta agua. ¿Ah? Una deshidratación de alrededor del 20% ya casi es incompatible con la vida. Entonces no se puede tener una deshidratación tan severa, o sea, no pueden perder el 50% del agua del organismo, ¿no? Si pierden esa cantidad de agua, no hay función cardíaca y hay falla cardíaca y no hay oxigenación al cerebro y los tejidos, y hay choque hipovolémico y eso se traduce en muerte, ¿no? El viernes que veamos choque vamos a acabar de entender esto, ¿ok? Entonces, bueno. Y por otro lado, si la deshidratación es hipotónica, también esta disminución en la cantidad de sodio, o sea, llamada hiponatremia, se traduce en trastornos en la bomba sodio-potasio y trastornos en la conducción del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿no? Que lo vemos con alteraciones de la conciencia, desorientación, y debilidad muscular. Generalmente los animales y las personas que tienen una deshidratación severa con hiponatremia, pues bueno, van a tener también alteraciones en el sistema nervioso central. Incluso pueden llegar a tener crisis convulsivas, ¿no? Por esta disminución en el sodio, ¿no? A nivel sanguíneo. ¿Ok? Entonces, bueno.